Continuamos aquí en Tele Santo Domingo y en Ojalá. Suscríbase a nuestra plataforma y mire, estos datos los hemos manejado antes. En abril del 2020, el Estado Dominicano, el gobierno dominicano, todavía era presidente Danilo Medina, gastó en medicamentos 835 millones de pesos. 835 millones de pesos. Medicamentos. Óigalo. ¿Usted sabe cuánto en abril? Eso fue en abril del 2020, 835 millones de pesos. ¿Cuánto gastó en abril del 24 el gobierno de Abinader? 426 millones. La mitad. La mitad. 4 años después. 835 millones de pesos abril de 2020. 426 millones de pesos. Vamos a ponerlo ahí en la pantalla. 835, 426 millones. 4 años después, que se supone, 4 años después, sí, que la población aumenta, que todo aumenta, que incluso los precios han aumentado, los precios de todo. El PRM, el presidente Abinader y su gobierno, su cambio, han aumentado todos los precios de todo. No se ha salvado nada, nada. Entonces, ellos le achacan eso a la guerra de Ucrania, le achacan eso bien. Ustedes conocen el cuento, ustedes conocen, todos conocemos bien el cuento. 835 millones a 426 millones 4 años después. Esto viene a cuento porque da ganas de llorar. Claro, que a un paciente en un hospital del país lo hayan atendido en el piso porque no había cama. Porque solamente así se explica, ¿verdad? Que no haya la atención debida para los pacientes. Vi otro caso en el que se quejaba otro dominicano, paciente también, porque el 911, que duró tiempo para ir a buscarlo, por fin llegó, lo lleva al hospital, pero en el hospital cuando él llega lo dejan sentado en una cama y nadie va a atenderlo. Nadie va a atenderlo y este paciente protesta y dice, pero ¿y cuándo es que va a venir un médico a ver la situación? Porque he venido a emergencia. Lo soltaron en la emergencia y allí se quedó el infeliz y a esperar que vaya alguien a atenderlo. Y así están los hospitales del país. Así está el 911, que da pena también, porque se han deteriorado todos los hospitales del país. Hoy mismo hay una denuncia sobre el hospital Jaime Musa de San Pedro de Macorís, el Musa, ¿no? Que es un hospital emblemático, donde están quejándose del abandono en que está el hospital. Pero alguien decía, bueno, es que faltan medicamentos, faltan insumos, falta esto, falta lo otro. Y alguien decía, sí, pero que no es el Musa nada más de San Pedro. Es que prácticamente todos los hospitales del país están así. Están en el abandono. Están en el abandono. Y, desde luego, esto contrasta con la promesa que había hecho el gobierno. La promesa que hizo el presidente de la República, hoy, 4 años ya, cuando estaba en la oposición, decía que iba a invertir el 4% del Producto Interno Bruto en el sector salud. Él se comprometía con eso. Y ya usted sabe cómo son las promesas de estos señores cuando están en la oposición.
porque lo que ha ocurrido con el sector salud es que la inversión en salud se ha desplomado, como lo demuestra ese dato, de que en el 2020 se invirtieran en medicamentos solamente más de 800 millones en abril, y en el 24, en el mismo renglón, lo que se han invertido hasta abril eran 400 millones. O sea, lo que está ocurriendo en el sector salud es muy grave y queda claro con la denuncia que ha estado haciendo permanentemente el director de la ciudad sanitaria, Luis Eduardo Aybar, que el gobierno no le ha dado la gana, sí, vamos a decirlo así, de terminarlo. Y por lo tanto, lo que está ocurriendo allí es que los instrumentos, la inversión que se hizo, todo se está deteriorando. ¿Por qué? Porque al no haber inversión es obvio que todo se deteriora. Lo mismo los hospitales, lo mismo todo. Los medicamentos de alto costo, permanentemente una denuncia, un reclamo de la gente de que se atrasan los medicamentos. Y hay medicamentos de esos que no son para que se atrasen, porque la gente los necesita a tiempo, como los medicamentos contra el cáncer y medicamentos contra otras, las diálisis, etcétera. Esa es la realidad. Lo que no se detiene es esto que nosotros vemos aquí. Si usted busca los medios hoy, si usted busca los medios todos, va a encontrar esto. Esto que usted ve aquí en este medio, lo va usted a encontrar aquí en este otro medio, y así por el estilo. Todos los medios tienen copada la primera página, que cuestan millones de pesos. Que cuestan millones de pesos. Esto no se detiene. La propaganda, eso sí no se detiene. Y ponemos en primera página hasta la inauguración de un muelle, que esto es vergonzoso. Al presidente debía darle vergüenza. Alguien debía decirle, presidente, no, eso no. Esperemos que la planta esté lista y vamos, inauguramos la planta. Pero no un muelle. Pero no un muelle, porque eso sí que no se detiene. El gasto en propaganda del Estado dominicano. Miles de millones de pesos para esto, mientras en medicamentos se invierten 400 millones de pesos. Para la propaganda hay miles de millones de pesos, porque esto es propaganda y propaganda y propaganda, allante y movimiento. Esa es la realidad lamentable de nuestro país. Un presidente que prometió invertir el 4% del Producto Interno Bruto. Mire usted a cuánto del Producto Interno Bruto estará llegando al presupuesto de salud dirigido al pueblo dominicano. Probablemente no anda ni por el 2%. Probablemente ni por el 2%. Estoy seguro que no llega al 2%. Esa es nuestra realidad. Bueno, que todos sepan que como consecuencia de la política económica del presidente Luis Abinader y su equipo de gobierno, la oligarquía dominicana, nacional y extranjera, llegado el año, este mes, ya casi en agosto, llegado a agosto del año 2024, como resultado de un proceso electoral por etapas, tanto de febrero de este año como de junio, que nos dejó la reelección del presidente Luis Abinader,
como consecuencia de la política económica, he dicho, puesto que nunca en la historia nuestra se había endeudado el país, la nación, como durante los 4 años de su primer mandato, del 20 al 24. Como consecuencia de esto, llegamos, o casi arribamos a agosto del 24, con una crisis económica que ya pesa sobre los hombros de las grandes mayorías del país. ¿Por qué? Bueno, porque el costo de la canasta básica de los dominicanos se ha, sin lugar a dudas, por más que pretendan ocultarlo, se ha incrementado de una manera brutal con respecto a lo que es, digamos, la indexación de los salarios mínimos que existen en la República Dominicana. Y cuando hablamos de productos básicos, estamos hablando de la alimentación del dominicano. Puesto que el principal de estos productos, para medirlo, o los principales productos de esa canasta básica, de lo que consume el pueblo dominicano, estaríamos hablando de ¿qué? De plátano, de huevos, de pollo y fundamentalmente de arroz. Si nos fuéramos a formar una idea del tema inflacionario en la economía dominicana, tendríamos simplemente que remitirnos. Los norteamericanos lo han hecho durante décadas, esa medición de sentido común y de consumo a través del precio del ¿qué? Del hamburger, el famoso hamburger. El McDonald's. ¿Qué? Sí, el hamburger. Del hamburger. Sí. En la misma medida en que se incrementa el precio del hamburger, se sabe cuál es el nivel de la inflación en la economía norteamericana. Bueno, pues igual, pretender que no, que la inflación interanual del que si yo qué, que si yo cuánto. No hay que ver, lo que hay que ver es el precio del arroz, el precio del pollo, el precio de los huevos y del plátano. Y esto es verdaderamente una desgracia porque es proporcional de algún modo al nivel del incremento de la deuda externa nuestra. Así como ha habido inflación, así mismo se ha crecido, se ha sobredimensionado la inflación, el endeudamiento. Y todo eso se traduce realmente en las condiciones de reproducción de la fuerza laboral de los trabajadores. ¿Sí? Lo que les cuesta alimentarse diariamente para ir al trabajo diariamente. Y estamos pues ante el dominicano, hasta hace muy poco, decía, es que no hay cuarto en la calle. es que y los tecnócratas decían, no, es que la masa monetaria. Y cada quien tiene un lenguaje propio para referirse a lo mismo. ¿El qué? Bueno, que hay una contracción de la economía, que la economía no crece. Crecen, como siempre ha sido, determinados sectores de la economía. En este caso, podría decirse que el sector turismo crece. Aunque no crece en términos de la generación de empleo, pero crece en la cantidad de visitantes que llegan hasta a la República Dominicana en calidad de turistas. Pero bien sabemos que no hay una relación directa entre los beneficios que obtienen los operadores turísticos y los beneficios que obtiene el país. Es decir, no se incrementan los beneficios. En términos de generación de empleo, si crece el sector turismo, bueno, es porque se construyen nuevas habitaciones.
Ahí es donde más generación de empleo se genera. Y ya construida, bueno, pues agréguele 4, 5 empleos por habitación, por nuevas habitaciones. Estamos hablando de crecimiento. O crecen las telecomunicaciones, como se dice. Es decir, el negocio de Claro, el negocio de Arti, el negocio que es puntero ya hace varias décadas también en esto del crecimiento. Ahora, en la construcción hay una crisis. ¿Por qué? ¿Cuánto aumentó en el último mes o en el último trimestre el costo del cemento? Crece la oferta de vivienda, crece esta actividad inmobiliaria en el país como más que antes. No crece más que antes. Y eso es, al igual que la canasta básica, una expresión de una crisis económica que ya comienza a enseñar el refajo del gobierno. De ahí que se entienda este gasto. Da lo mismo porque en cualquiera de las revistas comerciales que tenemos, En todo. todos tienen la misma página de adelante, le llaman falsa portada a esto. Y ahora, la de adentro también. Y la de adentro, vaya. Ahora, fíjense qué interesante esto. Puesta en funcionamiento oficial del muelle auxiliar de Energía 2000 en la bahía de Manzanillo. Energía 2000 es un grupo económico privado que hace una rampa, porque es una rampa. Una rampa. En el mar. En el mar. Y entonces a eso le llaman puesta en funcionamiento. Pero ¿qué resulta? Que ellos están dando en este mismo viaje a Manzanillo, que le costó a todos nosotros, a todos los contribuyentes, millones de pesos, aparte de la publicidad esta grotesca y fea, además, de mal gusto, desde cualquier punto de vista. Primer palazo para la construcción de la terminal marítima de recepción de combustible de Early Gas. O sea, lo que han inaugurado es el primer palazo. Y la rampa esta, que es oficial del muelle auxiliar, pero es que ahí no ha comenzado nada a operar. Ahí no están los tanques dispuestos para recibir el gas ni nada por el estilo. Entonces, me imagino que se va a inaugurar los tanques pronto. Óigame. Pronto inauguraremos los tanques. Oye, claro, los tanques tienen que ser inaugurados antes que nada, pero ellos ya vienen después. Por parte. Es por parte, pero comienzan por atrás, no por adelante. Inauguración de facilidades marítimas y presentación de avances de los proyectos energéticos en desarrollo en Manzanillo. Esta con más gente que el carajo. Y lo que están es inaugurando, ¿qué? La inauguración de facilidades marítimas y presentación de los avances. Se gastan todo el dinero del mundo. Finalmente, Jaime Santiago, presidente de Energía 2000, la empresa privada a la que le estamos pagando todo. Bueno, parece que es Energía 2000 que paga esto. Vaya usted a creérselo. Ponderó la importancia del muelle auxiliar para la construcción de la central termoeléctrica de 414 megawatts de esa empresa. Que no es del Estado. Que no es del Estado. Como lo es Punta Catalina. Pero dice, ponderó la importancia del muelle auxiliar para la construcción. O sea que la rampa es una facilidad para la construcción de algo. Y todo esto se termina, al costo sí del Estado, seguro, y lo dice la publicación, presidente Abinader culminó con el encuentro la semanal con la prensa. O sea, para hacer este montaje se hace un gasto extraordinario, como ya usted lo había dicho en algún momento, se gasta un dineral, un Estado,
que no sabe ni cómo va a manejar el déficit cuasi fiscal, que es que el Banco Central Dominicano está sobregirado desde hace 40, 50 años, sobregirado, pero que va creciendo ese sobregiro, porque no se amortiza nada al sobregiro del Banco Central. Y eso es, crece, crece y crece. Y el tirón quien se lo dio fuerte fue Hipólito Mejía, que aportó el famoso componente del cuasi fiscal, que es el hoyo de Vanite. Claro. Una decisión política que le costó el poder en el 2004. Entonces, es evidente que la República Dominicana arriba a la reelección en agosto de un gobierno malo que nos ha hecho daño, que le ha hecho daño al futuro de nosotros los y las dominicanas y que nos llena de incertidumbre. Porque ya arribando a agosto, es decir, prácticamente a las 3/4 partes del año, ya a las 3/4 partes del año, su periodo. Termina su periodo y comienza otro. Arribamos a un país que no crece, cuya economía no crece, con una deuda astronómica, que solo para buscar el dinero solo para buscar el dinero del pago de los intereses habrá que hacer magia. Y entonces uno tiene que concluir. Pero ahí viene la reforma fiscal. Le vamos a dar mucho cuarto. Sí, para que siga votando. Van a tratar de sacarle de la costilla a nosotros los contribuyentes, en general, los cuartos que ellos necesitan para seguir enriqueciéndose, para seguir enriqueciendo sus negocios, para seguir enriqueciendo naturalmente nuestra desgracia. Porque eso sí que no falla. Pero Manzanillo sigue avanzando. Sí, señor, sigue avanzando. Ya fuimos a inaugurar el avance. El avance. Quédese ahí en Telesanto Domingo, no se mueva. Telesanto Domingo es análisis de la noticia. Telesanto Domingo es medio ambiente. En Telesanto Domingo somos cultura, salud, economía, deportes. Telesanto Domingo, televisión con sabor dominicano.